Estamos terminando la parte de la introducción de la agenda y ahora sí queremos ya escuchar las palabras en realidad de los sectores. Le corresponde la palabra a la doctora Beatriz Merino. Muchas gracias, congresista Virgilio Acuña, congresista Ángel Neira. Muchas gracias por esta invitación al Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva sobre Inversión, Minería, Hidrocarburos y Energía. Estoy aquí esta mañana como presidente de un gremio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos que se formó hace poco menos de 2 años, que tiene 17 empresas de petróleo y gas afincadas en el Perú, dedicadas a lo que se denomina el upstream del negocio. Este gremio se creó por la preocupación de estas empresas de hidrocarburos, por las inmensas dificultades que ustedes, señores congresistas, han descrito y que enfrentaban estas empresas para realizar sus actividades, duplicidad de trámites exigidos por distintas entidades del Estado, excesivo formalismo en los procedimientos, demora en las aprobaciones de estudios, otorgamientos de licencias y otros. Yo voy a hacer un panorama muy general y luego le voy a pedir la explicación técnica al señor Carlos Monge y al doctor Gallup que me acompañan, ¿no? Los problemas y limitaciones con las que tenía que luchar esta industria habían llevado que en los últimos 20 años la producción de crudo bajara a una tercera parte de lo que se producía a finales de la década del 80. Yo acepté el reto de ser presidenta de este gremio en momentos muy difíciles para esta industria, porque estoy convencida de que el sector hidrocarburos es fundamental para el progreso de cualquier país, como ustedes bien lo han señalado. Y este gremio, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, busca acompañar al Estado, acompañar a las empresas, a las comunidades también, en el proceso de contribuir al desarrollo de la industria de los hidrocarburos, la industria petrolera, con miras a ser un país cuya producción pueda abastecer el mercado nacional y ojalá incluso ser exportadores. Ustedes saben bien las cifras, mejor que yo, la demanda diaria es de 150.000 barriles diarios aproximadamente, la producción aproximadamente 70.000, es decir, tenemos que importar alrededor de 60.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, no somos un país capaz de autoabastecer nuestra demanda interna de derivados de petróleo, principalmente combustibles, y demanda que, por cierto, va en aumento. Y esta situación no solo no resulta sostenible para el desarrollo del Perú, además es perjudicial para la economía, porque al no explotar nuestros recursos propios, el Estado deja de percibir regalías e impuestos, las regiones dejan de percibir canon y sobrecanon, y los peruanos tenemos menos oportunidades de empleo, de creación de riqueza alrededor de esta industria. Hemos venido haciendo como gremio, tomando acciones, entre ellas se encuentran la publicación y presentación en un evento público, abierto y transparente, como debe ser, del libro blanco de los hidrocarburos, que es una propuesta pública para el debate sobre cómo resolver este problema, y hemos contribuido con diversos órganos brindando opiniones legales incluso al Congreso cuando se nos ha pedido, ¿no? Nosotros tenemos, señor presidente, comités especializados en el gremio que con mucho gusto podrían trabajar conjuntamente con su grupo social. Tenemos un comité de responsabilidad social, tenemos un comité de seguridad aérea, tenemos un comité de asuntos jurídicos, tenemos un comité de asuntos económicos y un comité de comunicaciones. Y participamos en los diferentes eventos que se nos invita. Los beneficios son no solo alcanzar la autonomía energética que necesita el Perú, sino además desarrollar industrias conexas, los fertilizantes, los lubricantes, los plásticos, los textiles, creación de empleo, promoción de proyectos de desarrollo. Y dicho esto, señor presidente, que es una presentación muy general, quisiera con su venia poder dejar al señor Carlos, al ingeniero Carlos Monge, que tendría ya la presentación de carácter más técnico en lo que es este tema del petróleo. Él es presidente del Consejo Directivo también de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Adelante, señor Monge. Muchas gracias. Buenos días con todos, señores congresistas, señores funcionarios del gobierno y damas, caballeros. Yo voy a centralizarme en lo que consideramos la mayoría de empresas petroleras, cuál es el problema de la industria ahora. El primer paso sería destrabar la exploración. Nosotros no encontramos más campos petroleros porque no podemos explorar a la velocidad que tenemos que explorar. Y la exploración petrolera no se llega a entender
y las normas ambientales y permisos no son racionales con respecto a la actividad que se quiere realizar. Así que ahí veo el problema. El Perú tiene un campo como Camisea, de clase mundial, desarrollado con los más altos estándares, protegiendo el medio ambiente, cruzando la cordillera y poniéndonos digamos, en un lugar especial como empresa, como país productor de gas, con los mejores estándares, con una planta de LNG en la costa y exportando. Entonces, proyectos como estos se pueden realizar, varios de ellos deben poder realizarse, pero no los vamos a encontrar si no exploramos. Y ustedes saben que la discusión sobre la exploración sísmica está en el tapete hace meses, que no se puede decidir si una exploración sísmica se puede hacer con un DIA, que es un instrumento ambiental que está claramente establecido. Y la exploración sísmica es simplemente una prospección, una ecografía del terreno para ver las formas donde podría estar el hidrocarburo entrampado a 2.000, 3.000 o 4.000 metros de profundidad. Entonces, esa actividad es una actividad temporal que dura meses en el campo. Mientras tanto, por la permisología nos tenemos que pasar 3 años sacando permisos para hacer una actividad de meses. Entonces, los datos no los podemos tener. Y luego de esa actividad viene la perforación exploratoria. Sin perforar pozos no podemos encontrar ningún hidrocarburo. Entonces, la sísmica simplemente sirve para dar la idea de dónde podría estar entrampado el hidrocarburo. Y tengo algunas cifras que quiero compartir. Sísmica en 2013. Hemos hecho en el Perú 2.400 kilómetros equivalentes de sísmica en todo un año. En Colombia hemos hecho 29.000 kilómetros, o sea, 10 veces. En 3 años, en Colombia se hacen 71.000 kilómetros de sísmica. ¿Por qué se puede hacer tanta cantidad de datos? Esos son datos para explorar. Aquí no se hacen porque nos pasamos años sacando permisos y algunas empresas terminan yéndose porque no pueden avanzar con la exploración. Esto no es negocio. Perforación exploratoria. El ingeniero Ortigas acaba de decir cuántos pozos se han perforado el año pasado y cuántos esperamos perforar hoy. Ya, en Colombia se perfora el año 2012 130 pozos exploratorios y en 2011 126, o sea, encima de 100 pozos exploratorios por año. Por eso es que pueden encontrar campos de diferente tamaño y ponerlos a producción rápido. Colombia produce 1 millón de barriles diarios casi y nosotros producimos 60.000 barriles diarios de petróleo crudo. Camisea ayuda con sus líquidos, pero igual, estamos en el déficit que ha explicado la doctora Merino. Y simplemente quiero terminar diciendo el caso de una empresa petrolera que empezó en 2 países al mismo tiempo. En el 2005 empezamos a explorar en Colombia y en Perú. En Colombia se perforaron 67 pozos, se encontraron 115 millones de barriles de reservas, se produce 25.000 barriles diarios hoy, y han generado, bueno, se invirtieron 500 millones de dólares para hacer eso, y ha generado 1.400 millones de dólares en regalías e impuestos a la renta en el país, Colombia. En el Perú, en el mismo tiempo, la empresa misma ha perforado 2 pozos, uno seco y uno que encontró. El que encontró generó 105 millones de barriles de reserva, casi igual que lo que tenía Colombia con 67 pozos. Producimos 0 todavía, porque no se puede producir tan rápido. Hemos invertido 200 millones de dólares y por supuesto no hemos pagado un dólar de regalía ni de impuesto a la renta porque no se puede mover el negocio. Y bueno, sí, ese es el ejemplo comparativo. Y eso sería un poco mi parte para ver si se puede entender con estos datos el problema. Sí, ahora dejaría a Manuel para que explique la parte legal, jurídica de la industria. Gracias. Buenos días, muchas gracias también nuevamente a los señores congresistas por la invitación y voy a tratar de hablar en forma muy rápida de lo que era la presentación. Ustedes igual tendrán acceso a ella y el primer punto es, claro, todos queremos que se efectúen inversiones en actividades de hidrocarburos y lo cierto es que, solamente para dar un repaso de la situación actual, a mayo del 2014 existían 71 contratos de licencia, 24 estaban en explotación y 47 en exploración. Entiendo que la cifra ahora es menor.
se habían invertido en actividades digamos, en esos contratos en fase de exploración, un monto total de 2.056 millones de dólares, y la inversión aproximada efectuada a mayo de este año a junio de este año era de 174 millones de dólares. En explotación se han invertido en un total 11.437 millones de dólares en esos 24 contratos en fase de explotación, y la inversión en el 2014 a mayo o a junio equivalía a 262 millones de dólares, es decir, una inversión mucho menor a la mitad de la que correspondió en el año 2013. Y existen 27 contratos de licencia en fuerza mayor, todos por causas ajenas a los contratistas, en los cuales se ha invertido aproximadamente 1.214 millones de dólares. Estamos hablando de inversión que está ahí efectuada, paralizada y que no tiene un retorno. Y una inversión proyectada de 819 millones de dólares. Entonces, vemos que hay una tendencia creciente de reducción de contratos de licencia. El pico fue en el año 2009, que teníamos 87 contratos de licencia. En el año 2014 estamos en 70 contratos de licencia, o sea, hay poco a poco hay una conclusión de contratos que no ha sido beneficiosa finalmente para el país. Y, ¿cómo ven esto los inversionistas? El Instituto Fraser efectuó una encuesta, que se llama la Global Petroleum Survey 2013, en donde consultó a los inversionistas cuál era la percepción que tenían sobre la inversión en hidrocarburos en el Perú. Y de 157 jurisdicciones, el Perú ocupó la posición 106. No es una posición estratégica, no es una posición positiva. Y aun cuando podamos tener críticas o no a esta encuesta, refleja de alguna forma la percepción. Y lo que se pretende, y es lo que la doctora Beatriz Merino lo ha mencionado cuando hicimos la propuesta del libro blanco, era tratar de presentar que este problema que enfrentan las empresas no es un problema privado, es un problema público. Es un problema que, en tanto que le impiden a las empresas efectuar inversión y efectuar descubrimientos, afectan al país. Entonces necesitamos que haya una política pública que sea acorde a esos problemas que enfrentan las empresas. Y además necesitamos que se entienda que la competitividad del país está en mucha relación en la forma como promueve las inversiones de hidrocarburos y cómo los descubrimientos que estas empresas van a ayudar a su desarrollo, van a ayudar a que sea el país cada vez más inclusivo y que, por tanto, se promueva de esa forma la competitividad, ¿no? Entonces, se necesita, y el libro blanco lo propone, aun cuando puede hacer una propuesta, y ojalá hayan muchas más, que se rediseñe la arquitectura institucional, la estructura del Estado, y se proponga y se plantee un viceministerio de hidrocarburos, que le dé la importancia que tiene a las actividades de hidrocarburos, que congregue bajo su dominio a la Dirección General de Hidrocarburos y la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Y esta arquitectura institucional tiene que estar acompañada también de un marco regulatorio que le permita, con reglas claras y obligaciones determinadas, cumplir los fines que el Estado como tal se ha impuesto. Y tenemos que las empresas efectivamente enfrentan una serie de obligaciones y procesos que son en su desarrollo complejos y engorrosos. Tenemos que la encuesta Fraser determinó que el índice de clima regulatorio para los inversionistas llevaba al Perú a una posición 120 de 150 jurisdicciones, por debajo de países, como comentaba Carlos Monjes, de Colombia, que tienen una posición 72. Entonces eso no nos hace tan competitivos como quisiéramos estar. Y también que el costo de cumplimiento de la normativa, en términos genéricos y en términos de toda la normativa, llegaba al Perú, frente a estos inversionistas, a ocupar la posición 133 de 157. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es que en un contrato de licencia se desarrollan actividades de exploración, se desarrollan actividades de explotación, que es el inicio o la base fundamental de toda la cadena de los hidrocarburos, llegando hasta su comercialización y distribución. Y tenemos que las empresas, por cada actividad que desarrollan, se ven enfrentadas a múltiples procesos de aprobación, se ven enfrentadas a múltiples entidades que en sus procesos tienen muchas veces obligaciones que están desarticuladas. Y además nos vemos enfrentados a que existe un continuo incumplimiento de los plazos de los procedimientos, muchos de ellos que tienen silencios negativos,
que además no se contradice a la Ley General del Silencio Administrativo, que establece las reglas en qué casos aplica el silencio positivo y en qué casos aplica el silencio negativo. Y la realidad es que, por cualquier razón que sea, por cualquier causa que sea, los procedimientos, casi la totalidad de ellos, están sujetos a silencio negativo aun cuando la ley no lo permite. Entonces, existe una excesiva discrecionalidad, existe un incumplimiento de plazos, y ante este panorama nosotros creemos, y es la propuesta que hemos efectuado en el Libro Blanco, que primero tenemos que centralizar y organizar el proceso de autorizaciones. Tenemos que crear una ventanilla única. Sabemos que Perpetro ha hecho esfuerzos importantes para crear la ventanilla única. Sabemos que hay propuestas de ventanilla única y creemos que es algo que debe ser estudiado, analizado y debería ser apoyado por todos, ¿no? Necesitamos racionalizar todos los procedimientos. Necesitamos entender que digamos, las empresas estamos acá no para realizar procedimientos y trámites, sino para cumplir el objetivo que el Estado le ha obligado, que lo obliga, que es realizar actividades sin incumplir las normas, por supuesto, sin respetar los derechos de las poblaciones aledañas y preservando evidentemente el medio ambiente. Entonces, necesitamos priorizar y fiscalizar y promover una fiscalización mayor posterior a los procesos de aprobación. Entender que los procedimientos y los permisos en sí no son un objetivo, sino son un medio. El objetivo es que las empresas, cuando ejecuten las actividades, cumplan con las normativas, y la fiscalización debe ser, en ese caso, posterior. Y un breve y final comentario respecto al proceso ambiental, ¿no? Al proyecto de reglamento de protección ambiental. Nosotros pensamos, y así lo dice el Libro Blanco, que se tiene que priorizar el principio de significancia ambiental. Tiene que haber un instrumento acorde a la actividad que se desarrolla. Comentaba Carlos de la actividad sísmica y el día. El día es un instrumento de gestión ambiental, es un instrumento previsto en la normativa, no se baja el estándar, se aplica simplemente un instrumento acorde a una actividad que puede traer un impacto. Y bueno, eso era brevemente lo que quería decir. Podemos hablar mucho más tiempo, pero quedo a su posición. Gracias. Se le agradece.